Listo, familia. Bueno, Shabbat Shalom a todos. Nuevamente los estamos aquí reunidos. Bendito el Señor que nos ha permitido estar aquí una vez más en este día. Ya saludándoles desde por acá, el eje cafetero nuevamente, que ya se vuelve como la segunda casa otra vez mía. Durante mucho tiempo lo fue, como le decía Paula. Pero bueno, aquí estamos reunidos. Bendito el Señor. Gracias por este tiempo que nos permite estar aquí nuevamente. Y bueno, ya hoy estamos al cuarto día prácticamente de Sukkot, ya va a terminar, empezamos el quinto día, ¿vale? Si no estoy, sí, el cuarto, quinto, hasta mañana el sexto, y el lunes al martes séptimo, exactamente, y el martes en la noche comienza nuevamente, bueno, termina el día séptimo y comienza el día octavo, ¿listo? Que hoy vamos a hablar un poquito, la verdad tengo ese mover hacia hablar un poco sobre el número 7 en resumidas cuentas, ¿no? Porque pues habla de 7 días de Sukkot y ya sabemos que Sukkot hace referencia a lo que hemos visto como al establecimiento del reino de Hashem, ¿no? El Sukkot hace referencia a ese periodo de tiempo que habla sobre los 1000 años, el milenio, que ahorita trataré de explicar un poco porque la otra vez lo hice eh, fuera de cámaras, pero pues voy a hacerlo rápidamente para entender un poco qué es lo que hace referencia la expresión del milenio, ¿no? Que los 1000 años. Pero los 1000 años de qué es la pregunta, ¿no? Entonces, básicamente vamos a ver un poco sobre el número 7 y sobre el número 8, Shmini, ¿vale? Que hace referencia, bueno, al octavo de asamblea o octavo de retención, que ahorita lo vamos a ver bien. El tema de esta cita que viene el domingo, el martes en la noche, ¿vale? Shmini Atzeret. Esto tal vez el año pasado lo vimos un poco, pero pues no lo hemos recordado y es bueno estar recordando y el Señor cada vez nos muestra y este año me ha mostrado bastantes cositas nuevas que obviamente uno no identifica todo el tiempo y bendito el que nos enseña su palabra constantemente, ¿vale? Eso es lo que realmente importa y que realmente nos ayuda y nos sustenta para poder avanzar. Entonces, así que familia, bueno, ya creo que la próxima, si Dios permite, el otro Shabbat, vamos a empezar con el estudio de las Parashot y vamos a empezar porque este fin de semana termina la última Parashat del año, ¿vale? Que es la Kititzá, creo que se llama la Parashá, y el otro fin de semana comienza la Parashá de Rashid, ¿vale? Vamos a ver el Señor que nos guía porque sí quiero que nos propongamos a estudiar la Torah todo el año. Pero también a su vez vamos a terminar la carta de Juan, ¿no? No podemos dejar las cosas inconclusas. Listo, familia. En primer lugar, quiero hablar un poquito sobre el número 7 y estuve analizando un tema sobre el número 7 porque alguien me hizo una pregunta. Alguien me preguntó si le pudiera hablar sobre el número 7 y me causó mucha curiosidad. Y bueno, siempre hemos visto que el número 7 hace referencia a todas las veces, pero la pregunta es, ¿por qué todas las veces, no? O sea, ¿de dónde sale ese argumento de que el número 7 significa todas las veces, el número 7 significa estar completo, el número 7 significa estar terminado, el desarrollo algo de en su máxima expresión, por decirlo de esa manera, ¿vale? Entonces esa es la pregunta. Y para eso yo me iba al Génesis, en el capítulo 1, en donde pues vemos todo, en donde vemos todo el tema y ya el capítulo 2, el inicio del capítulo 2, donde vemos todo el tema del desarrollo de la creación de Hashem, que dice que fue hecho en 6 días y en el séptimo día, bueno, prácticamente 7 días, y en el séptimo día, ¿qué dijo? Se dio un respiro, eso está en Génesis 2.1, Vayishbot, y ahí dice que se dio un respiro Hashem. Pero vimos que la creación fue hecha, o fue organizada más bien, y empezaba a dar su forma con una proyección de recuperación hacia, hacia lo que significa el 7 en 7 días. ¿Por qué? Porque estaba tomando unos apuntes, de hecho, y si analizamos el versículo 1.1 de Génesis 1, como ya lo hemos visto, Génesis 1.1 habla de un caos total, ¿no? Y de ahí sale una pregunta que yo me hice la otra vez, y esa pregunta era, hombre, dice que la tierra estaba vacía, estaba caótica, ¿cierto? En el abismo, y que las tinieblas gobernaban la tierra, en este caso. La pregunta es que yo me hago es, ¿había creación antes de que Satanás fuese expulsado con todas sus potestades de los cielos? Porque posiblemente yo lo veo desde este panorama, ¿no? Había una creación de parte del Señor, pero cuando Satanás fue expulsado a este abismo, ¿vale? Que es donde está la creación,
Satanás, que es todas las tinieblas con sus potestades, y fue como la tercera parte que se trajo de los mensajeros celestiales, de los ángeles, que es como se llaman, desordenó todo, el caos, ¿vale? Por eso Satanás representa el caos y dice que estaba el Rúa de Hashem sobre las aguas, ¿listo? Y las aguas representan el caos, las tinieblas representan la oscuridad, el engaño, la mentira, la no Torah, la antitorá, y por eso habla de la luz. Entonces, vemos que habla de un caos que había antes, ¿listo? De que Hashem volviera a darle orden a todas las cosas creadas. Entonces dice que le tomó alrededor de 7 días, ¿vale? No sabemos si fueron los días como lo vemos hoy en día, no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Porque recordemos que el Génesis también nos muestra de manera espiritual un estado, digamos, un estado permanente y condicionado, por decirlo de esa manera, a nosotros, de cómo nosotros estábamos, ¿vale? Estábamos en caos, estábamos en oscuridad, y después vino la luz de Hashem a nosotros, penetró en nosotros y rompió todo ese esquema de las tinieblas, ¿vale? Nos pasó de las tinieblas a la luz. Vimos todo el desarrollo en donde el Señor da orden, organiza las aguas, la tierra seca, obviamente, luego los animales, luego las constelaciones, bueno, todo, bueno, estoy diciéndolo en desorden, pero todo lo que pasó dentro de esos días, ¿vale? Y en este caso, lo que se dice es que luego habla de que todos los árboles den fruto, creen su propia semilla, así sucesivamente, y crecía, y en el sexto día creó, obviamente, por lo que se dice a Adán y a Eva, ¿no? Sexto día. Y supuestamente estuve leyendo algo por ahí, pero eso es una analogía pequeña, ¿no? Que el número del Señor es el 7 y que el número del hombre es el 6 y que por ende el número del Señor, o sea, el 7 está por encima del 6 y el 6 no puede ser 7. Por lo tanto, el 7 gobierna sobre el 6. Eso es una analogía, puede parecer tonta, pero si no le quiero buscar el sentido de esa manera, puede ser. ¿Listo? Entonces, el 7 muestra dentro de la creación la plenitud de algo, ¿vale? El desarrollo de algo en su máxima forma, o sea, alcanzando la perfección, como el establecimiento de la creación, como que listo, esto fue terminado, ¿vale? Y el Señor, el séptimo día se dio un respiro, ¿vale? En este caso, Señor, se da un respiro. Y hablo del 7 porque pues habla de 7 días de Sukkot, como les decía ahorita, y porque el 7 obviamente son 7 días y Sukkot hace referencia al establecimiento del reino de los cielos. Entonces, vemos cómo en Sukkot puede ser relacionado con el tiempo máximo que está en la potestad de Hashem, ¿vale? Para sacar a las naciones de su pueblo al igual que ellos y el establecimiento de su reino. ¿Cómo así? En este caso, por ejemplo, yo analizo y relacionaba que Sukkot, bueno, el tiempo máximo cuando habla aquí de los 7 días, porque como les dije la otra vez, ¿se acuerdan? Que cuando el Señor venga, el Señor venga como tal, que sería lo que se conoce como Yom Teruah. No con esto estoy diciendo que precisamente haya venir en Yom Teruah, porque también les expliqué que no es lo mismo los tiempos de las citas que cumplió Hashem en las citas de primavera, que fue desde Pesach hasta Shavuot, porque él vino en carne, no humana, pero vino en carne, y obviamente hizo un recorrido aquí en la tierra, murió por nosotros, resucitó y ejecutó unas promesas, por lo cual obviamente se sujetó a este ciclo de vida que tenemos actualmente biológico, y la tierra y todo continuó normal. Ahora es diferente, porque a pesar de que yo sé que se ha escuchado mucho de que el Señor viene en Yom Teruah, de que en Yom Kippur esto, de que en Sukkot lo otro, sabemos que cuando el Señor venga, ya el tiempo que nos rige a nosotros no va a ser más, ¿vale? Entonces, y vimos que lo que es Yom Teruah y que es Yom Kippurim, que es la gran reconciliación y la transformación de nuestro cuerpo, van a ser una sola. No es que el Señor vino y a los 7 días, ¿cierto? El Señor nos transformó, porque la palabra dice que era un abrir y cerrar de ojos. Eso demuestra que el Señor no va a respetar un tiempo como tal, en el sentido de como que, bueno, vine yo Trua, entonces voy a esperar 8 días para que entonces voy a transformarlos. No, no va a ser así. Ya Él va a estar en una potestad donde los cielos dice que se rasgará, obviamente, y que ya no va a regir el tiempo que nosotros nos rige como tal. Entonces, ¿qué demuestra esto?
y ahí es donde viene el tema de los 1000 años de la Torá que leía, ¿vale? Y los 1000 años de la Torá, ¿por qué le digo los 1000 años de la Torá? Porque resulta que cuando habla Apocalipsis, creo que es 20, sobre los 1000 años, el milenio, y para resumirlo rápidamente, resulta que la palabra, obviamente, Aleph, la letra Aleph, como tal, en este caso, voy a ver si la puedo escribir aquí un momentico para que la puedan ver rápidamente. Espere. Bueno, Aleph, ¿cierto? Tenemos esta letra, la Aleph, ¿vale? Que es la primera letra del alfabeto hebreo. Obviamente, con este número se puede escribir, esta letra se escribiría así en hebreo, Aleph, ¿vale? Así, Aleph. Y resulta que de esta misma manera se podría escribir la palabra Elef. Y Elef significa 1000, ¿vale? Y cuando uno lee un poquito de literatura judía, por decirlo de esa manera, eh, la letra Aleph, perdón, es la representación de la Torá, ¿vale? La representación de la Torá, porque dicen que el primer mandamiento, ¿vale? Habla sobre la reverencia y la honra a Elohim, ¿vale? Y es el primer mandamiento que comienza con la letra, obviamente, Aleph, en este caso, que es esta, ¿vale? Entonces, claro, esta letra Aleph es la que se utiliza como un símbolo representativo de la Torá. Entonces, cuando uno lee todo el tema del Apocalipsis, ¿vale? En los 1000 años que habla, podríamos hablar de los 1000 años en cuanto a los años de la Torá. Ya no sería 1000 años, sino que sería Elef, así se escribiría así de esta manera. Se podría escribir de esta manera. Elef Shanim, que significan años de la Torá. ¿Listo? Torah, perdón, de la Torah, ¿vale? Y los años de la Torah debe entenderse como un tiempo, y esto debe entenderse como un tiempo en tiempo que está en la potestad de Hashem, en donde gobernará con su Torah. Y Satanás será retenido por un tiempo. ¿Listo? Eso es lo que se conoce como años de la Torá. Y ahí vemos que nosotros, el Apocalipsis muestra que nosotros estaremos ejerciendo como ese reino de sacerdotes con la autoridad celestial de él, sirviéndole a las naciones que han de quedar aquí, ese remanente de naciones que ha de quedar aquí mientras Satanás es destruido. ¿Vale? Satanás está retenido por un tiempo y nosotros como sacerdocio vamos a estar, ¿qué? Vamos a estar ejerciendo un servicio. ¿Cómo? No tengo idea. ¿Qué? No tengo idea, pero la palabra dice que ellos cada año tendrán que celebrar la cita, tendrán que subir a celebrar la cita de Sukkot, ¿vale? Tabernáculos que llaman. Entonces, por eso los 1000 años de la Torá no precisamente es que habla de un milenio, sino que habla de un periodo específico que hace referencia y que está solamente en la potestad de Hashem, en la cual él va a gobernar con su Torah hasta que Satanás vuelva a ser soltado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace los años de la Torah. Y al parecer, ese es el tiempo en que va a celebrarse, va a estar la cita de Sukkot, ¿vale? Como les digo, ya no hay un tiempo como tal. Es el Señor quien va a determinar el tiempo de lo que dure en este caso. ¿Listo? Porque cuando Él venga van a determinarse muchas citas. ¿Cuál? Yom Teruah, por no decirlo de esa manera, y Yom HaKippurim, la transformación. ¿Cuál queda? Sukkot y la última que es Shmini Atzeret. Entonces, por eso, estos años de la Torah posiblemente es el tiempo que va a durar la cita de Sukkot. ¿Listo? Eso es lo que se debe entender de esa manera. Entonces, por eso ya el día 7, el día 7 ya no sumaría como que son 7 días en que van a estar celebrando de seguido Sukkot. No, va a ser un periodo de tiempo hasta cuando Hashem diga y suelte otra vez a Satanás, que ahí es donde viene la guerra Gog y Magog, que vamos a hablar un ratico ahorita más adelante.
¿Listo? Entonces, eso le va a pasar. Entonces, el 7 hace referencia a la plenitud, a la terminación o al desarrollo máximo de algo. En este caso sería un periodo de tiempo en donde la Torah gobernaría. ¿Listo? Entonces, vamos viendo que por el tema del número 7, tenemos el número 7 como algo, bueno, vamos a escribir aquí rápido y borramos esto, ¿vale? El número 7, número 7 hace referencia ¿a qué? A algo terminado, ¿listo? Algo completado. Y por eso el Shabbat es en el séptimo. El Shabbat es en el, hace referencia al séptimo día, ¿listo? Que es una muestra de que en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, todo se terminó, ¿listo? Y el séptimo, obviamente ya hay hay una pausa, una determinación aquí de descanso, una determinación en donde ya hay algo que ya se hizo completamente en 6 días y en el séptimo día obviamente ya completa algo de esa semana. Y el séptimo día, si sabemos muy bien, el séptimo día es el que completa, ¿qué? La semana. El séptimo día completa la semana y vuelve, se inicia una semana. No hay día octavo como tal, si me hago entender el punto. No hay un día octavo en sí. ¿Listo? Entonces, el 7 hace referencia a esto. Si vemos en Segunda de Reyes, por ejemplo, también escribía... Ay, se cayó el celular. Perdón, no pasó nada. El número 7, por ejemplo, también lo vemos en Segunda de Reyes, tenía una anotación aquí, cuando Naamán, ¿se acuerdan? Naamán fue ordenado por el profeta, creo que fue Eliseo, y lo mandó a sumergirse 7 veces ahí en el río. Y cuando se sumergió la séptima vez, Naamán salió limpio. Entonces, el número 7, en este caso, hace referencia a que la limpieza estuvo, ¿qué? Ya completa, terminada. ¿Listo? Al igual que, por ejemplo, en Josué, capítulo 6, versículo del 3 al 4, que el Señor les ordena marchar 7 vueltas alrededor de las murallas y con 7 trompetas y 7 sacerdotes hacer un sonido, en este caso supongo que era una trova, ¿listo? Un sonido de trova que representaba la voz de Hashem. ¿Y qué pasó? Las murallas se hundieron, se vinieron abajo. ¿Listo? Entonces el número 7 habla de algo que se termina, algo que se completa. Entonces el 7, como resumía yo aquí, hace referencia al cumplimiento de un mandamiento divino, de una totalidad en donde se debe hacer continuamente. Ahí está, claro, porque es que el tiempo lo determina Hashem. Entonces, por ejemplo, el número 7, coloquémoslo aquí. El número 7 hace referencia al cumplimiento, ¿listo? De un mandato divino, de una totalidad en donde se debe hacer de continuo hasta que se logre la finiquitación, o coloquémosla aquí entre comillas, completitud. No sé si esta palabra existirá, pues no creo, pero pues es como una palabra que tengo aquí castellanizado, pues, la de las cosas. Y esto sería como la perfección, cuando todo logra la integridad. ¿Listo? Porque perfección significa estar íntegro, completo en. ¿Vale? Hasta ahí vamos claro, ¿no? Sobre lo que va representando el número 7. Porque mira que la palabra habla de 70 semanas, habla de 70 naciones, y sabemos que las 70 naciones, por ejemplo, para Sukkot, creo que para el último día de Sukkot, se hacían alrededor de 70 sacrificios, ¿vale? Y estos 70 sacrificios que se hacían eran una representación de la limpieza simbólicamente de las 70 naciones, que las 70 naciones es una representación de todas las naciones de la tierra, de todas las gentes de la tierra. ¿Listo? Es el número 70, la plenitud de los gentiles, por decirlo de esa manera. ¿Vale? La plenitud de los gentiles, a todas las naciones. Entonces, también vemos las 7 lamparillas del candelabro, vemos los 7 Shabbatot, ¿se acuerdan que hay que contar desde el Omer Reshit hasta Shavuot? Son 49 días y el día 50 es Shavuot, ¿cierto? Son 7 Shabbatot. Entonces, el número 7 sirve como un número que se completa, ¿vale? Que se completa un tiempo, un periodo de tiempo en este caso. Entonces,
Jonathan, yo miro, reviso una cosa, por favor. Un periodo de tiempo que se completa al. ¿Listo? A ver, yo miro algo que me enviaron por acá. Sí tiene que ver con... Ah, sí, la palabra completitud sí existe. Gracias, amor. Sí, sí existe. Ya me la mandaron. Sí existe la palabra completitud. Entonces, sí existe, ¿no? Y la palabra completitud dice que es cualidad de estar completo, según la Real Academia Española. ¿Vale? Entonces, sí, la completitud de algo, cuando algo se completa. Listo, muchas gracias por el dato. Las naciones están en la Biblia. Eso es una tradición, ¿no? De las 70 naciones, es una tradición del pueblo de Israel que dicen que salieron 70 naciones de Egipto, ¿no? Y que fueron las 70 naciones que se congregaron allí frente al monte Sinai cuando el Señor les iba a entregar la Torá, ¿vale? Entonces, por eso se hace representación de todas las familias o de todas las naciones de la tierra, ¿listo? Entonces, luego vienen lo que son las 7 copas de la tribulación, vemos, ¿no? Que es el juicio. Cuando habla de las 7 copas de la tribulación, en Apocalipsis hace referencia a ¿qué? Al juicio completo de Dios, ¿ven? Entonces todo va referenciándose a lo que es completo de Hashem. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Cierto? Si 7 veces pecan contra ti, 70 veces 7 hay que perdonar. O sea, tienes que hacerlo de continuo. Listo, no puedes parar. No puedes parar, o sea, tienes que hacerlo completamente, de forma íntegra, hasta que lo termines. Y solo se terminará, obviamente, hasta cuando el Señor venga, porque perdonar es un mandamiento, ¿listo? Dado por Hashem. Y la pregunta es, no se ha terminado la Torah, no se ha terminado de cumplir todo hasta que los cielos y tierras hayan pasado, lo dice Mashiach. Ni una iot le quitarán, ¿vale? Hasta que, ¿qué? Hayan pasado cielos y tierra. Y como no ha pasado cielos y tierra, entonces el perdón se tiene que practicar de continuo, constantemente, ¿vale? Hasta que haya una completitud de las cosas en Mashiach. ¿Listo? Habla también en Apocalipsis sobre las 7 cartas a las iglesias, que habla en Apocalipsis. Y esas 7 iglesias y esas 7 cartas es una representación simbólica. Por eso les he hablado de que el libro del Apocalipsis es un libro muy simbólico. Y las 7 iglesias es una representación simbólica de todas las iglesias, o de todo el cuerpo más bien, de Dios en la tierra. ¿Listo? Hace referencia a todo el cuerpo de Dios en la tierra, hace referencia a todas las iglesias de la tierra como tal, del Señor, que hacen referencia. Y obviamente lo que hace estas cartas en Apocalipsis es mostrar como las características o el comportamiento de algunas congregaciones o del pueblo de Dios en diferentes lugares de la tierra. ¿Listo? Porque infortunadamente si uno analiza y lee las cartas, lo que el Señor escribió a estas iglesias, vemos ese comportamiento en muchas congregaciones y en nosotros lo hemos visto también y por eso hay que corregir. Entonces vemos que hace referencia a una plenitud de algo, ¿listo? A algo que está completo en él. Entonces es curioso porque al final del día veía que el libro del Apocalipsis utiliza más de 50 veces el número 7, ¿vale? En este libro. Y cuando analizaba eso, se puede sugerir dentro del libro del Apocalipsis que en este caso, el libro del Apocalipsis es la terminación o la culminación de los hechos de Dios, ¿listo? De todo lo que él dejó escrito del principio a fin y que por lo tanto hace referencia, el número 7 podría hacer referencia a lo que es la piedra angular, ¿vale? Y la piedra angular es Mashiach, o sea, que en él todo se completa, que en él todo es perfecto, ¿vale? Y que en este caso, la palabra de Dios para el hombre, para nosotros los seres humanos, es la piedra angular, como Mashiach es la piedra angular, y la Mashiach mismo dice que obviamente los que hablar de edificar sobre el fundamento, habla sobre edificar sobre la piedra, en este caso sobre esa piedra angular, ese soporte que se colocaba en las casas para seguir edificando hacia arriba, ¿no? Hacia lo alto. Entonces, por lo tanto, el libro del Apocalipsis marca, y esa es la conclusión que se llegaba al final, el libro del Apocalipsis marca la plenitud de la palabra u obra de Dios completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
¿vale? Por eso él dice, no se le quitará absolutamente nada, porque cuando ya él venga, y ya los cielos nuevos y tierra nueva, y venga la Jerusalén celestial, todo lo que habla Apocalipsis 22, allí ya todo se ha completado. ¿Listo? Y por eso ahí viene el número 8. Y el número 8 hace referencia a ¿qué? A la eternidad, porque ahí viene Shmini Atzeret. ¿Listo? Que es donde vamos a hablar sobre Shmini Atzeret, vamos a empezar a hablarlo para que entendamos toda esa relación de números. En cuanto a números, esto no es gimatría ni mucho menos, sino que es algo que la misma escritura nos enseña y nos muestra, ¿vale? Entonces, gimatrias, que es, perdón, la gimatria no es nada de esto, simplemente es la misma Torah que nos enseña. Y Shmini hace referencia al octavo, entonces, claro, del séptimo, y eso lo muestra el Apocalipsis, ¿vale? Vamos a leer Apocalipsis 22:18, que es lo que acabo de decir, sustenta lo que acabo de decir, que el Apocalipsis es el libro que marca la plenitud de la palabra u obra de Dios, desde el principio a fin. ¿Listo? Entonces vamos a leer Apocalipsis 22:18. ¿Listo? ¿Qué dice Apocalipsis 22:18? Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están, ¿qué? Escritas en este libro de la vida. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente que vengo en breve. Entonces, ¿qué está diciendo? Que hasta que él no venga, nada de la Torah se puede quitar, nada de la escritura se puede quitar. Ahora, la pregunta es, Steven, pero es que hay muchos mandamientos en Levítico, en números que no entiendo, y ya cómo hago para saber si cesaron o no cesaron. Bueno, lo que sabemos en cuanto a los sacrificios ya no son necesarios, listo, por ende están suspendidos, porque ya se hizo un sacrificio una vez y para siempre y no es necesario. Y vemos que hay otros sacrificios que es bueno conocerlos, ¿vale? Es bueno conocer también qué significaba cada sacrificio, por qué lo hacían, porque obviamente todo era una representación de nuestro Hashem y Yehoshua HaMashiach. ¿Listo? Entonces hay que mirar y pedirle al Señor que a través de su Ruach y también estudiando y entre todos, que nos guíe también de cómo, ya no viendo templo y mucho menos, ya no viendo sacerdocio levítico, a pesar de que la palabra diga que nosotros somos un nuevo sacerdocio del Señor, qué cosas de los sacerdotes estamos autorizados a hacer y qué otras cosas no. Son preguntas que nos vamos a hacer para investigar muchísimo. Eso se nos puede ir la vida completa investigando y pidiendo al Señor que nos guíe, ¿vale? ¿Cómo aplico los mandamientos ahora de esta manera? ¿Cómo es eso? Ser cuidadoso, precavido, pero jamás quitarlos, ¿vale? Entonces dice así, ciertamente vengo en breve. Amén, dice verdadero es. Sí, ven, Señor Yehoshua, ¿cierto? O Hashem Yehoshua, por decir así. La gracia de nuestro Señor Yehoshua sea con todos ustedes. Amén. ¿Vale? Muy bueno y muy interesante esto, lo que hablamos del número 7, porque el número 7 hace representación a toda la plenitud, hace representación a lo que es la obra completa de Hashem, ¿vale? Entonces no se le puede quitar ni una nada, nada, absolutamente nada. Y entonces, después de que ya se completa el tiempo de la Torah, ¿listo? Los años de la Torah, como lo dice Apocalipsis, por eso entra Shmini Atzeret. Y es aquí donde tengo algo, vamos a hacer un pequeño repaso, algo preparado, donde leía hoy bastante respecto al tema. Listo, puede ser algo muy cortico, pero se puede sacar mucha información de acá también, de Shmini. Y Shmini Atzeret, vamos a escribirlo para que se entienda mejor. Shmini Atzeret. Shmini Atzeret. Listo, creo que aquí lleva tilde. Atzeret. Listo, que se podría traducir como que octavo, perdón, octavo de asamblea o de retención, como decir, U o
retención. Octavo de retención o asamblea. Ya vamos a ver por qué asamblea y por qué retención. ¿Listo? Octavo de asamblea y octavo de retención. ¿Vale? Entonces, Shmini, la palabra Shmini, ¿vale? Shmone, en este caso, todo eso, hace referencia a lo que es el 8, el octavo día, o el octavo, después de haber terminado los 7 días de Sukkot. ¿Sí ven? ¿Cómo conecta estos 7? O sea, 6, creación del hombre. 7, terminación del proyecto de Dios completo. Y octavo, eternidad. ¿Vale? Pues si podemos verlo de esas formas. Entonces, el día 7 termina el martes y el martes viene a caer, creo el martes cae 18, o sea, el 18, este 18 de octubre, en la noche termina el séptimo día y comienza Shmini Atzeret, ¿listo? Entonces hace referencia al día octavo después de que se termina el Sukkot y el Shabbat. Y ahorita al final pues vamos a hacer relaciones de Shmini Atzeret con un tema espiritual. ¿Listo? En cuanto a la palabra Atzeret, que es la que aparece aquí como tal, Atzeret, al leer algunos comentarios de comentaristas, valga la redundancia, comentaristas de renombre, como comentarista Ibn Ezra, Sforno, Rashi, Malbim también, y esto no lo hace solo para documentarse, ¿no? Sobre ellos, cómo como judíos veían este día, con qué lo relacionaban. ¿Listo? ¿Con qué lo relacionaban? Y resulta que muchos de ellos comentaban y se referían en primer lugar a que Atzeret hace referencia a asamblea. O sea, Atzeret hace referencia a asamblea. Asamblea. ¿Por qué asamblea? Porque ellos decían que era Shmini Atzeret, una cita exclusivamente para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, perdón, porque no había cabida para ningún gentil, para ningún extraño en medio del pueblo de Dios. Y este sería, en pocas palabras, un pagano, alguien extraviado de la palabra de Hashem, alguien que no estudia la palabra de Hashem, alguien que no tiene relación con Dios, ni tiene comunión con su palabra ni con sus hermanos, ¿vale? Esto es para los que los paganos, en este caso sería para los que van a ser arrojados al lago de fuego o de azufre, ¿listo? A la destrucción repentina. Y ya vamos a ver por qué, ¿listo? Sin embargo, la palabra Atzeret no es exclusiva como para decir, es que solo hace referencia para la palabra Shmini Atzeret, octavo de asamblea o octavo de retención. No, no es exclusiva de este día octavo, sino que también es usada para otros contextos, como en la cita de Pesaj. Es curioso, ¿no? También. Pero la única diferencia entre Pesaj y Shmini Atzeret, que es esta cita después de Sukkot, es que en Pesaj, después de haber hecho el sacrificio, ¿cierto? Ellos tenían que volver a sus tiendas, a sus sukkah. Es curioso esto, ¿no? Algo que analizaba. Mire, pero vamos a Deuteronomio, capítulo 16, versículo 4 al 8. Vamos a Deuteronomio, capítulo 16, versículo del 4 al 8. ¿Listo? 16 del 4 al 8. Creo que estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Dice así. No podrás sacrificar el Pesaj, ahí dice Pesaj, dice así, en una de las ciudades que Hashem tu Dios te da para ti, sino el lugar el cual Hashem tu Dios escogiere para morar su nombre allí. ¿Listo? Sacrificarás el Pesaj, o sea, mira que al animal que sacrificaban ese día, como les he explicado, le tenían por nombre Pesaj. El animal, el sacrificio se llamaba Pesaj, el animalito se llamaba Pesaj, ¿vale? Pero Mashiach es el Pesaj como tal. Entonces dice, sacrificarás el Pesaj en la tarde cuando caiga el sol, en el Moed cuando saliste de Egipto, o sea, en Pesaj, en Aviv, ¿listo? El 14 de Aviv, es decir, terminando el 14, empezando el 15, entre las dos tardes, ya sabemos que son las dos tardes, ¿no? Entonces dice, la cocerás, es decir, al fuego, obviamente ya sabemos, asado,
y comerás en el lugar que Hashem tu Dios escogiere en él. Y de caras a la mañana, o sea, ya cuando llegue la mañana, volverás que a tu tienda. Mira lo que dice. 6 días comerás matzot, pan enoleudados, y en el séptimo día es Atzeret. Ahí dice, ¿qué dice la Reina Valera? Creo que es conmemoración o solemne asamblea, algo así dice, ¿no? Dice, para Hashem tu Dios, pero ahí está la palabra Atzeret, ¿listo? Y no harás obra lucrativa, o sea, no harás ninguna obra relacionada con las cosas de este mundo. En este caso está la palabra Atzeret para referirse a la asamblea de Dios, a la retención y a la detención de las obras de este mundo para hacer Shabbat. ¿Listo? O sea, Atzeret hace referencia al detenimiento de las obras de este mundo en donde el pueblo no puede hacerlas porque es Shabbat, porque es un momento exclusivo para el pueblo. Por eso el Shabbat lo guardamos hoy los que somos de él. No el mundo los guarda, no los gentiles lo guardan. ¿Listo? Por eso los mandamientos, como dice el apóstol Pablo, no agradan a la carne. Y así la carne quiera sujetarse, no pueden. Porque si no tienen el ruaj, no pueden hacer las cosas del Señor. Se van a cansar en algún momento. Y les va a parecer esto sin sentido alguno. ¿Vale? Entonces mire que aquí dice que Atzeret, ¿por qué? Pues ellos tenían que volver a las tiendas, a su sukkah. Y es curioso porque eso es lo que les decía ahorita al principio. Mashiach vino, ¿vale? Hizo el sacrificio, se presentó, resucitó, se presentó como el Omer Reshit, como lo óptimo, ¿vale? Del Omer, y luego en Shavuot derramó su ruach sobre nosotros. Pero nosotros no pudimos, o sea, seguimos aquí en la tierra, ¿vale? Se hizo el sacrificio, pero aún estamos ausentes de él. Nos toca seguir en esta sukkah, ¿listo? Nos toca seguir en esta sukkah, viviendo como tal. ¿Por qué? Porque aún no se ha completado la obra de su venida para ser coronado como rey. Entonces tiene mucha equivalencia. Atzeret. ¿Y qué? Y volvían a la sukkah. Entonces por eso es diferente este Atzeret al Atzeret de Shmini, porque en Shmini sí hace referencia a la eternidad. ¿Vale? Y por ahora nos tocó volver a esta tienda, o sea, por el sacrificio que él hizo, la resurrección y el derramamiento del Ruach HaKodesh, aún no podemos, ¿qué? Estar con él, porque aún no se ha completado ese tiempo de qué? No se ha completado ese tiempo de la restauración o la transformación de nuestro cuerpo para poder estar con él cara a cara, como le dijo el apóstol Pablo, porque la carne y la sangre no podrán que heredar el reino de los cielos. ¿Listo? Quiero que también vayamos a Jeremías, capítulo 9, versículo 1. Jeremías, capítulo 9, versículo 1. ¿Listo? Vamos a ver también que aparece la palabra Atzeret, pero de una forma negativa, no positiva. Mire lo que dice Jeremías 9:1. Creo que para ustedes es el 2, si no estoy mal, en la Reina Valera. Dice así: ¿quién diere en el desierto hospedaje a los viajeros itinerantes? Que abandone a mi pueblo, es decir, me alejé de ellos, porque todos son adúlteros. Dice así: Atzeret Begdim, dice Begdim, algo así. Atzeret de engañados, son bogdines que creo que dice. O sea, son una asamblea de engañados, imagínense. También Atzeret se utiliza para una asamblea como tal, para un pueblo, para un cúmulo de personas que hacen una actividad en conjunto, ¿vale? Las cuales tienen una comunión, algo en común. Y nosotros tenemos al Señor en común, tenemos al Ruach en común y tenemos los mandamientos de Él en común. ¿Listo? Hasta ahí vamos claro lo que es la asamblea. Pero resulta que esta palabra Atzeret también hace referencia, ¿vale? Atzeret, en este caso, hace referencia a la palabra, viene o tiene relación o fundamento con la palabra Netzar, ¿cierto? Netzar. Entonces, Atzeret tiene relación o fundamento con la palabra Netzar.
Porque Netzar, en este caso, hace referencia a detención. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué. Con la palabra Netzar, que hace referencia a detención. Ya vamos a ver por qué. ¿Listo? ¿Por qué detención? Resulta que esta detención o retención es con el fin de sostener y tener a alguien, no dejar ir a alguien, retenerlo, ¿listo? No dejarlo ir. Y esa es la diferencia entre Shmini Atzeret y Pesach, que en Pesach nos volvían a su sukkah, a su tienda donde moraban, y en Shmini Atzeret ya no vamos a volver a esta tienda en donde morábamos, ni la tierra tampoco en donde vivíamos, como era de contaminar. Y vamos a ver todo eso al final concluido con el libro de Apocalipsis, ¿vale? No vamos a volver de esta manera, en este caso, y sino con el propósito de retenerlo, ¿vale? Y eso me recuerda cuando la palabra del Señor mismo dice en Juan 10, que los que Abba me da, ninguno se me perderá, y yo los guardaré ¿en dónde? En el hueco de mi mano, y nadie los podrá, ¿qué? Arrebatar, y les daré vida eterna. Los resucitaré en el día postrero. ¿Sí ven? El Señor no retiene. Y aunque esta celebración de Shmini Atzeret y Pesach, aunque las dos son una celebración exclusiva para creyentes únicamente, ¿listo? Solo para el pueblo, no era así para el extranjero y para el no creyente. Lo que es Pesaj y también Sukkot. Perdón, Shmini Atzeret. ¿Listo? Pero Sukkot es diferente. Porque en Sukkot, sí como era una de las citas de peregrinación, donde se reunían todos en torno al templo para celebrar esta cita y pasaban días allí y acampaban y moraban y colocaban su sukkah cada persona, cada familia, y era un cúmulo de Sukkot ahí juntas, permitía que los gentiles se reunieran con el propósito de ¿qué? De que fueran predicados también. Y que al ser predicados, Hashem, en su piedad, les concediera el arrepentimiento. Por eso les hablaba ahorita en la mañana, la escribí en el grupo, sobre lo que la invitación, sobre el tema de la invitación espiritual, ¿no? Sobre qué fue lo que escribí, ni me acuerdo, a veces la memoria mía me falla un poco a veces, tristemente, pero les hablaba sobre algo, eh, el hospedar espiritualmente, ¿vale? Y el hospedar espiritualmente hace referencia a esto, porque recuerden que esta cita tiene referencia con hospedar, ¿vale? Hospedar a las personas, hospedar a alguien, invitarlo a tu casa que comparta con el fin de que por eso era la azúcar. En la azúcar tú invitabas a las personas, hey, entra a mi azúcar, y tú los atendías y los llevabas bien y todo, pero el propósito era enseñarles la palabra. ¿Para qué? Mostrándoles todo el panorama. Hey, miren, este es el panorama de los gentiles, así, así. Si el Señor no les concede el arrepentimiento, ustedes van a morir de esta manera. O sea, predicarles, obviamente, el Señor como los guíe, pero siempre mostrándoles hacia el arrepentimiento entre el paralelo, o más bien no, la paralelo no, lo que implica Sukkot y Shmini Atzeret, ¿vale? Lo que implica la vida en la tierra y la vida eterna. Entonces, todo eso se hacía con el propósito de que Hashem, en su infinita piedad, si quería, les concederá el arrepentimiento. Si aquel invitado no quería estar sentado a la mesa contigo y se iba, pues chao, se fue, no le insistas, pero el que se quería quedar y escuchaba la palabra, pues bienvenido sea, síguele predicando hasta que el Señor pueda y quiera y le conceda el arrepentimiento. Eso es lo que no sabemos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando el apóstol Pablo dice persuadan, sabemos que nosotros no persuadimos para vida eterna, pero sí tenemos que llevar a las personas a través del evangelio, de la palabra y del testimonio en nosotros a un estado de reflexión y de un poco desarrollo de conciencia en donde puedan observar la diferencia entre lo que realmente es bueno y lo que realmente es malo, para que asimismo el Señor en su infinita piedad, si lo desea, les conceda el arrepentimiento. Entonces sí debemos predicar, sí debemos hacerlo, ¿vale? Eso no se ha dejado, eso no ha cesado.
Yo sé que hemos hablado sobre el tema que el Ruach es el que te guía y que no sé qué, y es verdad, el Ruach nos guía, ¿vale? Pero a veces usamos eso más como una excusa, ¿listo? Que otra cosa. Sí tenemos que predicar, obviamente dentro de los estándares, dentro de los parámetros, y las personas dejan, porque a veces nos volvemos perezosos para eso. Y lo digo porque me he puesto a analizar, y a mí me ha pasado eso. Por más de que ustedes piensen como que, uy, Steven, yo creo que esta, no, yo a veces no le predico a gente. Cuando tengo la oportunidad, sí. Y cuando veo la oportunidad, busco, cuando hablo con alguien, siempre mostrarle, ¿vale? La perspectiva del evangelio. Y no solamente la prédica tiene que ser precisamente el inicio, como que dar la palabra, sino a través de tu testimonio. Un amigo una vez me preguntó por los tzitzit, sí, por los tzitziot, ¿cierto? El tzitzit como tal, y no que tzitziot son plural. Entonces, si no uno dice tzitzit, no, tzitziot, ¿vale? Y me preguntaba, y eso es un testimonio, que uno está obedeciendo un mandamiento como un varón, y te preguntan, y es el anclaje para empezar a predicarles de la palabra. ¿Me voy a entender? Entonces, todo eso hace referencia. Entonces, resulta que a esta cita también, esta cita como tal, bueno, no tanto a la cita de Shmini Atzeret, pero resulta que el judaísmo le agregó un día más a la cita de Shmini Atzeret, que es el día noveno, ¿vale? Donde le llaman o se le conoce como Simchat Torah, ¿vale? Que sería traducido como la alegría de la Torah. El Simchat Torah sería la alegría de la Torah. Y le agregan el noveno día, después es Shmini Atzeret a la celebración, porque pues dicen que seguiremos con la Torah. Y ustedes han visto cuando los judíos, una imagen que ellos saltan con la Torah bailando, pues efectivamente están viéndolo desde esa perspectiva. Obviamente no a la luz de Mashiach, muchos, pero de la perspectiva original de siempre van a tener la Torá, etcétera, como ellos creían, bla, 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 y todo esto, ¿no? La Torá siempre va a estar para ellos, pero pues ya sabemos que la Torá sin Mashiach no es que haga mucho como tal, y eso no es una herejía, lo que estoy diciendo, lo dice el apóstol Pablo, ¿listo? Es necesario, la fidelidad, si no, perdón, si la palabra del Señor no va acompañada de la fidelidad que es Él, de nada sirve, ¿vale? Entonces, obviamente se tiene que tener en cuenta eso. Entonces, por eso, ¿dónde está lo de aquí? Ya, eso. Por eso, cuando el pueblo de Israel lo celebra de esta manera, pues es el pueblo, ¿no? Nosotros, la palabra solo nos habla de 7 días de Sukkot y el octavo día es Atzeret, retención de la asamblea. ¿Listo? Y en este día el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Danzaba, se alegraba, comía, como tal. Porque este día de Shmini Atzeret, familia, se le conoce también como las bodas del Cordero. ¿Listo? De la boda del Cordero, donde todo el pueblo ya del Señor que quedó, vienen con él. Y eso tiene que ver con la parábola, que ahorita vamos a ver si alcanzamos a leer la parábola de Mateo 22 sobre el rey. ¿Listo? Entonces, pero ellos lo hacen así, ¿no? No, pues es tal cual ellos lo hacen, nosotros lo hacemos como está en la Biblia, punto. 8 días son. ¿Listo? Y, y pues en este día, este día de Shmini Atzeret es para alegrarse. Es Shabbat. Ojo, yo sé que algunos tienen que trabajar y bueno, ya sabemos, ¿no? Que pues infortunadamente conocemos las inflexibilidades de este mundo y que este mundo no está acoplado al calendario ni a la cita de Hashem. El Señor lo conocen perfectamente, ¿vale? Por eso cuando Él venga ya será un Shabbat eterno como tal, ¿vale? Y resulta que en este día era un día Shmini Atzeret solo para el pueblo. Nadie más que no fuera del pueblo, ningún extraño podía estar en esta cita. Ninguno, ninguno, nadie más. Entonces, esta cita la relacionan como cuando el novio danzaba con la novia, ¿cierto? Y bailaban de alegría, se regocijaban. Igual nosotros como la novia ataviada para Hashem, danzaremos y bailaremos con él. De hecho, creo que la escritura dice algo respecto a que el Señor danzará para su pueblo. ¿Cómo será eso? De ser maravilloso. Eso será algo muy bonito. Pero todo eso se dará para los invitados a la boda. ¿Listo? El que no es invitado es agregado. Y ese lo van a sacar. Si no está en la lista, chao. Entonces, esta celebración de Shmini Atzeret tiene relación con una conexión a un evento futuro que se menciona en el Apocalipsis, ¿no? Como les dije ahorita, las bodas del Cordero. Pero esta celebración se da después de la destrucción
o la guerra que se conoce y que tanto se habla y especulan como Gog y Magog, que en pocas palabras sería Satanás y las potestades con algunas naciones con naciones de la tierra, de los vivientes que queden ahí. ¿Listo? Como tal. Y el pueblo estará reunido en pos de su Elohim. Nosotros estaremos en pos de nuestro Elohim, de nuestro Hashem. Ahí aún no ha venido Shmini Atzeret, porque cuando dice que Satanás se ha soltado, posiblemente sea cuando se va a terminar el séptimo día, ¿no? Cuando el Señor diga, hey, ya terminó el periodo de los años de la Torá. ¿Listo? Soltemos a Satanás y eso lo provoca el Señor para terminar de demostrar su poder y de demostrar y ser testigo de que la naturaleza de Satanás nunca cambió, ¿vale? Y eso lo habla prácticamente, uno de las características de Satanás en Ezequiel capítulo 38-39, cuando habla de la destrucción de Gog y Magog, pero habla de la destrucción de Satanás y las potestades, ¿vale? Esa es la referencia a eso. Si uno lee todos sus dos capítulos, se da cuenta que no está hablando algo terrenal, sino algo espiritual. Infortunadamente, en este núcleo de raíces hebreas y el judaísmo se ha metido mucho porque la gente piensa que es el Señor, que cuando todas las tierras se reúnan y ataquen a Israel, el Señor va a venir. No, es que el Señor no está hablando de eso específicamente. El Señor está hablando es del pueblo que va a ser atacado cuando ya Él haya venido y esté terminando los años de la Torá. Porque léanlo, los invito a que lean Ezequiel 30, yo me lo leí todo hoy, detalladamente. Habla específicamente de lo de Ezequiel 38-39, de cuando Satanás reúne a todas las potestades de la tierra con las naciones restantes. Está hablando de Apocalipsis y se van en contra a destruir al pueblo que mora en la ciudad santa. Ella con eso está diciendo mucho. No está hablando de la tierra de Israel acá, que piensa la gente y es que todo el mundo odia a Israel. O sea, se hacen las víctimas, ¿no? Perdón que lo diga de esta manera. No todos, pero sí muchos. Y algunos de estas ramas del judaísmo o del mesianismo que son muy literales en las cosas y que no van mucho más allá, piensan que todo esto es literal, en el sentido de que va a ser exclusivamente que todo el pueblo que están tramando un plan contra Israel, la nación de allá, y que cuando vengan en contra de la nación, entonces ya el Señor, paren ahí, vengo yo a defender. No, el Señor va a defender es a su pueblo, Israel verdadero, al que esté morando con él en ese momento. Es que lo que pasa es que Ezequiel es muy largo para leerlo, ¿vale? Vamos a ver si puedo encontrar un fragmento aquí de lo que estaba leyendo para que entiendan lo que les estoy diciendo. Dice, así que ha dicho Hashem el Señor en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad. Ahí está. Está hablando de Satanás cuando le dice, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados, posesiones, para tomar grandes despojos. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog. Así ha dicho Hashem Adonai. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, mira que ahí está diciéndolo, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte. Resulta que el norte es la palabra Zafún, y Zafún significa escondido. Entonces está hablando de las regiones escondidas, ¿vale? De donde Satanás está tramando ese ataque. Listo, tú y muchos pueblos contigo, y todos ellos empoderados, ¿no? Con caballos, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, y será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea glorificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Así ha dicho Hashem el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo cuando venga Gog contra la tierra de Israel, pero no está hablando de la tierra del chiquita, ¿no? Está hablando de la espiritual. Dijo Hashem el Señor, subirá mi repudio, ¿vale? Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi repudio, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, hace referencia a los gentiles, las aves del cielo, referencia a los gentiles, y las bestias, referencia a los gentiles del campo, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, referencia a los gentiles, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Hashem Adonai, la espada de cada cual será contra su hermano.
¿Listo? Entonces ahí viene hablando sobre cómo el Señor dice en Ezequiel 39, 5 al 8. Dice así, sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Hashem el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Hashem, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Hashem, el santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Hashem el Señor, este día del cual yo he hablado. Y mire qué dice el versículo 9 y 11, de ahí de Ezequiel 39. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos. Hombre, está hablando de un acontecimiento futuro, ¿vale? No está hablando, en este caso, de algo literal como se lo han imaginado, como lo han pensado. Listo, que es que todas las naciones van a ir en contra de Israel y ya el Señor vendrá. No, está hablando específicamente sobre la destrucción de Satanás y las huestes. ¿Vale? Porque mire que lo dice. En aquel tiempo, versículo de Ezequiel 39, 9 al 11, dice, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para su sepultura allí en Israel. Gog, Satanás, y Magog, las potestades, ¿vale? El valle de los que pasan al oriente del mar y obstruirá el paso de los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud y lo llamarán el valle de Hamón Gog, es decir, la multitud de Gog. Satanás va a ser destruido, la muerte de Satanás se puede hablar, ¿no? Y va a ser destruido y va a ser sepultado por el mismo Señor. Y ahorita lo vamos a ver más aún. ¿Vale, familia? Entonces, mire todo lo que desencadena de todo esto. Mire todo lo que se abarca. Entonces, en este caso, el pueblo está reunido en pos de Elohim. Por eso, este día debe ser tomado como la separación total con los asuntos de este mundo. Ninguna obra, porque es Shabbat también, de lucrativa se hará, ninguna obra de siervo. Pero pues infortunadamente, como les dije ahorita, ya conocemos las inflexibilidades. ¿Dónde encontramos a Shmini Atzeret? Porque puede ser la pregunta, ¿no? Levítico 23:36, si quieren anotarlo, Números 29:35 y también Nehemías 8:18. Mira que Nehemías también habla de Shmini Atzeret, ¿vale? Vamos a leer Números 29 rápidamente y vamos a leer Nehemías capítulo 8, versículo 18, ¿no? ¿Qué dice Números? Dice Números, en día Shmini, bueno, ¿qué dice realmente la Reina Valera? Venga, yo leo aquí, 28, 29, 35, ¿no? Dice así. ¿Qué dice así? El día octavo tendrá solemnidad, ¿no? Ahí dice, Bayom Hashmini Atzeret, dice, Tihiela Genkol Melechet Abodalota Asu, dice así, prácticamente dice, en día, o sea, en Shmini Atzeret, prácticamente está diciendo el día, Shmini Atzeret, será para ustedes y ninguna obra lucrativa hará. Ahí está la palabra Shmini Atzeret, antes de que, cuando uno viene leyendo sobre los sacrificios que se hacían en Sukkot. Y en Nehemías 8:18 vemos que dice, Nehemías 8:18, dice, y leyó el rollo de la Torá de Elohim en aquel día, ¿cierto? Desde el primer día, desde el día primero hasta el día después, ¿cierto? Dice así, hasta el último, pues, Ajarón. Dice, e hicieron Hag, celebración, 7 días. Mira lo que dice, hicieron Hag, celebración 7 días, y en el día Eshmini, Atzeret. Mire que dice, Ubayón Hashmini Atzeret. Ellos conocían ya el profeta Nehemías, bueno, Ezra, y ellos conocían obviamente los tiempos del Señor, la Torá, conocían todo y estaban celebrando. Imagínense, ellos celebraban Shmini Atzeret, sino que aquí lo traducen como, y el día octavo fue solemne asamblea según el rito, pues no dice eso. Conforme al mishpat, conforme al debido proceder del rito, imagínense, es que el rito, o sea, por eso hacen ver los mandamientos del Señor como algo judío, como si fuera un rito como tal, ¿no? Aquí dice, Ubayom Hashmini Atzeret Kamishpat, ¿cierto? Es decir, el día Shmini Atzeret, octavo de asamblea o retención, conforme al mandamiento. Esto ahí lo está diciendo claramente. Entonces,
Hay algo que estaba leyendo esta mañana y me gusta mucho el comentario que hace Rashi, ¿cierto? Y una comparación, el comentarista judío Rashi, francés, creo que era, sobre este pasaje de Números 29 a 35 que leímos ahora, ¿cierto? Sobre Shmini Atzeret. Y él decía, hacía una comparación muy bella que permite conocer o conectar más bien con algunas parábolas y también con el Apocalipsis, ¿vale? Y Rashi hizo este comentario tomando el tratado el tratado de Sukkah de la Mishnah en la página 55b, que también lo estuve leyendo hoy. ¿Y qué dice lo que el comentario de Rashi dice? Este día, Shmini Atzeret, dice así, es similar al caso de un rey que invitaba a sus hijos a un banquete durante un cierto número de días. Cuando les llegó la hora de partir, o sea, Sukkot del séptimo día, por decirlo de esa manera, les dijo, hijos, les ruego, quédense un día más conmigo. Es tan difícil para mí separarme de ustedes o de ti, ¿cierto? En singular ya. Entonces, esto me recuerda a la parábola de Mateo 22 sobre las bodas del Cordero. Mateo 22. Y por eso ya vamos a leer Mateo 22. Y por esto se puede decir que Shmini Atzeret está enfocado al día de la retención del pueblo de Dios. Y también se le puede llamar como el día de la eternidad. Por eso el número 8 hace referencia a la eternidad. ¿Vale? Y el punto de comparación de esta parábola que vamos a leer de Mateo 22, porque las parábolas todas tienen un punto de comparación único, ¿vale? Pero se pueden sacar muchos aprendizajes de allí. El punto de esta parábola es que hace referencia a la no acepción de personas por parte de Hashem para sus bodas en primer lugar, ¿vale? Él no mira condición, no mira raza, no mira nada. Y enfocando, o esta parábola enfocada a un mensaje muy claro hacia los fariseos, creyendo ellos que estaban cerca de Dios y que eran dignos de la vida eterna, pero resultó que sus oídos estaban cerrados, tapados, ¿vale? Y que parecían ser amigos del rey, pero eran totalmente indiferentes, no eran amigos del rey. Y tal vez muchas veces atendían el llamado del rey solo por conveniencia para ellos. Pero cuando se trataba de los asuntos del rey, ya no les interesaba. Eran convenientes. ¿Vale? Vamos a leerlo, Mateo 22, yo lo tengo acá. Mateo 22, y aquí está abierto, ¿no? Mateo 22, 1. No, sí, no, Mateo 22, perdón, yo estoy aquí en Mateo 12. Mateo 22. ¿Listo? Cuando habla mire que la palabra de las fiestas, de las bodas, dice así. Las palabras de las fiestas, de las bodas como tal, ¿vale? Y el versículo, espérate, que me... viene hablando de los labradores malvados, del que mandó a la viña y lo mataron, ¿cierto? De cuando da el mensaje, y por eso dice, si ustedes, cuando el Señor les dice, si ustedes fueran de Abraham, las obras de Abraham harían. Si ustedes realmente siguieran a Moisés, me conocerían porque Moisés habló de mí. Entonces ellos parecían ser y se sentían seguros en su linaje, pensando que solamente por ser linaje judío, etcétera, iban a ser salvos. Pero no era así. Pensaban que estaban cerca del rey y estaban a la altura del rey, pero no eran dignos. Porque ¿qué significa ser digno? Digno significa estar a la altura de, ¿vale? Y no estaban a la altura de él. Por eso de la parábola, y esto se lo digo de antemano para que me entiendan la parábola y entiendan el punto de comparación, porque yo sé que una parábola es como una historia, ¿listo? Que da un mensaje espiritual, una historia terrenal, un mensaje espiritual. Por eso hay que saberlo agarrar muy bien, esas parábolas, porque las parábolas, de hecho, es un concepto matemático y geométrico que se usaba mucho con los griegos, ¿vale? En donde la parábola, por ejemplo, una parábola era algo como, vamos a ver si les puedo dibujar aquí un momentico. Por ejemplo, la parábola, tenemos una forma. Coloquemos este corazón. No, este corazón no sirve. Pongamos aquí algo. Este es este círculo, ¿no? Y yo automáticamente le paso una línea, pero una línea blanca.
o no, roja, para que gente, ¿cierto? Automáticamente, esto es una forma 3D, o más bien, pongámoslo así, una parábola, esto es una forma 3D, ¿vale? Sí, perdón que me... Y es una forma 3D, ¿no? Tiene dos perspectivas, tiene varias perspectivas, se puede tomar de varios ángulos. Y resulta que yo le paso una línea a esto, aquí. Automáticamente me va a hacer una separación de estas dos caras, de dos partes. Y en donde se inicia la separación, que puede ser aquí, o puede ser aquí, o puede ser aquí, dependiendo de donde inició el corte, a este corte se le llama parábole o parábola, ¿cierto? La parábola. Se saca la parábola y es donde significa que este corte tiene un único punto de comparación, ¿vale? Por eso las parábolas no se pueden tomar así a la ligera. Por eso cuando vemos la parábola del sembrador, que la gente dice, ay, no, es que hay 4 tipos de personas, no, es que hay 4 tipos de corazones, no, es que no está hablando exactamente de eso. La parábola del sembrador habla exclusivamente sobre los frutos, punto. Es el único punto de comparación. Pero para dar ese mensaje espiritual tiene que usar, obviamente, un escenario terrenal. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo o a los apóstoles, si ustedes no entienden lo terrenal, o sea, que es el ambiente y el escenario nuestro, mucho menos van a entender lo espiritual. Entonces, vamos a leerla rápido y creo que ya vamos a ir terminando porque me ha pasado el tiempo aquí. Dice así, versículo 1 del capítulo 22 de Mateo. ¿Listo? Mateo 22:1. Respondiendo Yehoshua, les volvió a hablar en parábolas ya. Las parábolas de Mashiach eran únicas y exclusivas. Como lo decía el teólogo y profesor Joaquín Jeremías, era un judío alemán muy teso. Él decía que si usted quiere probar la existencia de Mashiach, las parábolas es una muestra suficiente, porque resulta que las parábolas no las hacía cualquiera, las parábolas tenían que ser un genio. Y las parábolas, exclusivamente, que hizo Mashiach, no existían ni 100 años antes de Mashiach, ni 100 años después de Mashiach. Imagínense, en ese periodo de 200 años no existían parábolas como las de él, eran únicas, únicas, porque el pueblo de Israel se movía mucho en parábolas. Y un detalle más, resulta que el libro de Proverbios, que tanto traducen como Proverbios, realmente significan parábolas, ¿vale? Parábolas, puntos de comparación entre la vida terrenal para comprender la vida eterna y cómo debemos comportarnos ante la vida eterna aquí en la tierra. Mishlei, Shlomo. Y Shlomo se puede tomar no como Salomón, sino se puede tomar Mishlei y Shlomo, que sería parábolas de Salomón, se puede tomar como las parábolas o comparativos de su paz o para su paz, por decirlo de esa manera. La paz de él, ¿listo? Para estar en paz con él. Entonces, las parábolas, claro, por eso uno ve comparativos en los proverbios de cosas de la vida terrenal, pero es para entender la vida espiritual. Y cada parábola tiene un punto único de comparación, un punto principal para poderla entender. ¿Listo? Estoy diciendo, respondiendo a Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos, mire lo que está diciendo, el reino de los cielos es semejante, una semejanza, parábola es una semejanza, una comparación. ¿Listo? No es que sea una literalidad como tal. Eso es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Pero estos no quisieron venir. Así ves, volvió a enviar otros siervos diciendo, digan a los convidados, he aquí he preparado mi comida o mi banquete. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo esto dispuesto. Vengan a las bodas. ¿Por qué les dije todo esto antes de leer la parábola? Por si de pronto se están preguntando, ay, entonces habrán animales engordados y muertos al rey de los cielos. No, eso es un ejemplo de algo terrenal para que se entienda algo espiritual. ¿Listo? Por eso quise como, digamos, adelantarme un poco a eso, para las preguntas que posiblemente les puedan venir. Esto no es que sea una literalidad si el reino de los cielos, simplemente una enseñanza. Dice el versículo 5, pero ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a su negocio. Es decir, no les importó nada las cosas del rey. Siguieron en sus asuntos, asuntos del mundo. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron
y los mataron. Imagínense, ¿ah? Así fue, a los profetas. A los profetas dice que mataron a los profetas, eran mensajeros de Dios y los mataron. ¿Vale? Al oírlo el rey se enfureció. ¿Listo? Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, ya está preparado, o sea, el Señor no va a cambiar nada. Pero los que fueron convidados no eran dignos, es decir, no estaban a la altura, ¿vale? ¿Qué dice? Vayan pues a la salida de los caminos y llamen a las bodas a cuanto hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Claro, el Señor no hace excepción de persona. No, ¿qué hace referencia aquí? A los que están organizados y no organizados. En este que referencia a malos y buenos hace referencia a que Él no hace excepción. ¿Listo? Raza, cultura. Obviamente el Señor los cambia, porque eso les derriba a los fariseos cuando ellos pensaban en esa época que eran los únicos salvos por ser simplemente descendientes de una tribu como tal. Y eso no les valió como nada. Porque el Señor no les dijo, es que no son salvos por ser descendientes, ¿vale? Si yo no los salvo de nada les sirve. Entonces dice, salieron por los caminos y las bodas fueron llenas de convidados. Posiblemente los siervos pueden hacer referencia a dos cosas. A nosotros como extensiones de Dios, siervos de Dios que predicamos la palabra, o a los ángeles del Señor cuando dice el Señor, hey, vaya y pasen la hoz, pasen la hoz por la siega y le grano, acumúlelo en graneros y la cizaña al fuego. ¿Listo? Puede hacer referencia a estas dos cosas. El versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Mire, aquí está hablando de un extraño específicamente. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él cayó. Entonces el rey dijo a los que servían, átenle de pies y manos y echen en las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Es decir, en pocas palabras Dios está diciendo que la parábola del rey como tal y los invitados enseña que es necesario ser lavados, purificados y vestidos con vestiduras de santidad por Él, no por nosotros. Por eso la palabra dice, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Es decir, y los que creen ser amigos de Dios, no lo son. Por eso dicen aquel entonces, miran, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, pero ¿en qué? Yo no los conozco, violadores de la Torah. Así se los dice directamente. Ustedes decían creer en mí, pero no hacían lo que yo les mandaba. Punto. Por lo tanto, ustedes simplemente escuchaban. Y eso es lo que les decía en estos días, ¿se acuerdan? Que muchos pueden escuchar, pero si Dios no les perfora el oído, de nada sirve. Por eso la salvación no es por nosotros, es por Dios. Y Dios invita a su boda al que Él quiere. ¿Mm? ¿Listo? Entonces, todo esto, familia, es muy interesante y me faltó mucho más tema por hablar y todo, pero realmente quiero leerles que Shmini Atzeret se puede enfocar, por ejemplo, en Apocalipsis 27:15, antes de Shmini Atzeret está la guerra Gog y Magog. Voy a leerle, ¿listo? Voy a leérselos cuando dice, Apocalipsis 20, del 7 al 15, cuando los 1000 años se cumplan, o podemos decir los años de la Torah se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. ¿Sí ven? Satanás sale a todos los días de la tierra a recoger a Gog y a Magog, todas las potestades, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento ¿de quién? De los santos. Y ahí nos manda a Ezequiel. Entonces, por eso vemos lo que les decía ahorita, que no es que la gente piensa, y yo he tenido discusiones con personas así, que no, que es que hay un ángel protector sobre Israel, que la gente, el orden mundial está creando una hazaña para irse en contra de Israel de allá del oriente y bla, 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 y que cuando se vayan en contra de Israel, entonces ya el Señor vendrá y defenderá a su Israel. La pregunta es,
Entonces, ¿y los demás que él llamó, que no los va a defender? Los que están regados por toda la tierra. Esa es la pregunta que yo hago, ¿sí me van a entender? No, no está hablando de eso, está hablando de este evento, ¿no? Y ya es el último evento, imagínense. O sea, traen este evento como si fuera el primero, ¿no? Como si fueran su venida. O sea, hacen su venida, pero ya terminando todos los eventos que hablaba Apocalipsis. Y dice, el campamento de los santos, ¿y qué? Y la ciudad amada, o sea, la Jerusalén. Dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, quien los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese atormentados día y noche por los siglos de los siglos es una expresión lingüística o un modismo idiomático que hace referencia a la destrucción total por los eones. Es decir, no vivirán jamás. Eso hace referencia. Día y noche, siglos, eones de los eones, por todas las eras, no vivirán jamás. Entonces, es muy interesante todo esto. Es muy interesante, pero lo más interesante es que después de este acontecimiento, ¿vale? Quiero que leamos rápidamente Apocalipsis 21, que después de que el Señor hace todo esto, viene el trono blanco, la segunda resurrección, juzga y todo por el estilo a todas estas personas, viene el versículo 21, el capítulo 21, versículo 1. Y ese capítulo, ese capítulo 21 de Apocalipsis se le puede conocer como el Shmini Atzeret. Literalmente se puede conocer como Shmini Atzeret, como el octavo de asamblea, la retención. Desde ahí puede empezar Shmini. ¿Listo? Vamos a leerlo rápidamente, porque, a ver, en el séptimo día, ¿cierto? Cuando le dé fin a Sukkot, los años de la Torah, se pone fin a la muerte y se les espera el juicio de las 70 naciones, que es donde viene el trono blanco y el juicio de las naciones. ¿Listo? Y después de la muerte de Satanás viene nuevo cielo y tierra nueva, que es lo que se conoce como el Sidur Shenechla, que sería la secuencia interrumpida, ¿vale? Por eso dice número 29-35, el octavo día, o sea, tendráis Atzeret, es decir, una secuencia interrumpida. ¡Tum! Se detuvo todo allí. Una detención. ¿Listo? Y vamos a leerlo. ¿Qué dice? Vi un cielo nuevo y tierra nueva. O sea, ya restaura el Señor todas las cosas. Después de que erradique la maldad, ya el Señor va a restaurar todo. Porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué? Pasaron. Y el mar ya no existía más. En este caso, el mar está haciendo referencia al caos. Ya el caos no existía más. Ya las naciones no existían más. Satanás no existía más, que es el gobernante de los mares. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, imagínense, ¿no? Y él moraba con Sucot, ya viene el gran tabernáculo, y él moraba con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahí está ratificando el testamento que le dio a Abraham. Ustedes serán mi pueblo y yo seré ustedes por Dios. Mira que el Señor nunca faltó a su palabra. Dice, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, y ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Vale? Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Y quién dice Juan que es el fiel y verdadero en Apocalipsis 1? Pues Yehoshua Hamashiach, el fiel y el verdadero. Es el que está sentado en el trono es el mismo Yehoshua Hamashiach como Dios. Y me dijo, hecho está, ya consumado está, terminado está. ¿Se acuerdan cuando Mashiach en la cruz dijo, terminado está? Se refiere a que completó, con el número 7, ¿se acuerdan? Completó ya la obra por la cual él había venido aquí a la tierra. Dice, yo soy el alfa y la omega, es decir, el principio y el fin. ¿Cómo así? Yo soy el principio y el fin, por el cual inició todo y por el cual todo terminó. Por eso Pablo dice que en él fueron hechas todas las cosas por él y mediante él y para él, ¿vale? Y por eso dice,
Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere le dará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Cuando se refiere al que venciere, no se refiere como si nosotros venciéramos en este caso, sino que por medio de él vencemos. Por eso él dice, ustedes son más que vencedores. Por eso dice, no teman, yo he vencido al mundo. Mi paz les dejo, mis paz les doy. A través de él nos fortalecemos, agarramos fuerza de él y vencemos. ¿Listo? Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está, la destrucción total. ¿Listo? Acuérdense que el fuego y el azufre son símbolo del juicio de Dios. No es que vaya a haber un lago de fuego y azufre como tal, son símbolos ¿de qué? Del juicio de Dios, porque el fuego consume y el azufre también es un polvo, ¿no? Que eso también va consumiendo y va radicando y va haciendo mucho daño, como tal, va carcomiendo, destruye. ¿Listo? Entonces dice el que tuviera sed. ¿Y se acuerdan lo que les expliqué en Sukkot cuando abrimos Sukkot sobre como cuando él se presenta como el agua de vida, ¿vale? Que él es el que lava los lebanón para hacer los lebanín blancos, él es el que lava los altares, pues ahí está, él es el que da el agua, él es el que da todo. Entonces, fíjense familia, les dejo todo esto para que sigan leyendo, léanse Ezequiel 38 y 39 los capítulos para que lo tengan presente y ya pues entendamos que es gracias a su sacrificio, a sus aguas vivas, su doctrina y el Rúa, es que podemos ser sellados, ¿no? Para que el día de Shmini Atzeret, el día de las bodas del Cordero, el día de la asamblea de la retención, en donde se cierran las puertas y quedarán los que él escogió, ¿vale? Que son los hijos de Israel, los hijos que él gobernará, sobre los cuales él ejercerá el principado, nos vestirá de lino fino para que participemos y estemos juntamente con él toda la eternidad. ¿Listo? Entonces, ya dejo hasta ahora todo porque ya me alargué un poco, aunque está, pues veo una pregunta, todo bueno, Natalia y todo. Entonces, claro, léanse todo esto, lo de Ezequiel, para que vean que no les estoy hablando de que Gog y Magog es simplemente naciones como tal, no. Y para que vean que no es que el Señor va a defender a Israel como a la tierrita que está ahí, no. Ya vimos que es Apocalipsis que habla de su pueblo que está con él en ese momento, claro, porque en Ezequiel 38 y 39 describe mejor el hecho. Describe cuando Satanás planea todo el asunto para irse en contra del pueblo de Dios, ¿vale? Y el Señor ahí dice, aquí no lo van a tocar, mijo, tranquilos. Posiblemente, claro, ustedes se imaginan, imagínense por un momento, familia, un escenario, estando nosotros con Dios, sirviéndoles en un cuerpo incorruptible y todo, porque nosotros vamos a estar sirviéndole a las naciones. Y por eso Sukkot es un periodo donde hacemos el ejercicio de servir a las naciones, de enseñarles, de predicarles la palabra del Señor, ¿vale? Eso es importantísimo. Y nosotros vamos a estar allá y dice la palabra que todo aquel que se oponga al mandato de Hashem será consumido. ¿Listo? Y ya Satanás será retenido, y claro, porque la palabra del Señor es la única que va a gobernar. Pero imagínense que Satanás sea suelto, ¿cómo será eso de horrible? Que va a reunir a todas las potestades de la tierra. Imagínense, de las potestades escondidas. Por eso el norte hace referencia a Tzapfum, a lo escondido. O sea, Satanás en estos momentos, podemos decir, que está planeando ese ataque desde ahora. Está algo escondido, ¿no? Y las naciones que van a estar en ese momento, ¿qué va a pasar? Las va a engañar. Y ahí es donde se van a ir en contra de nosotros y posiblemente nosotros sentiremos terror. Vamos a estar ahí viendo ese poco de gente sintiendo terror, ese poco de potestades y el Señor va a decir, hey, no teman, yo los voy a destruir, no voy a dejar que los toquen. Ahí es donde el Señor peleará por su pueblo, por nosotros, ¿vale? Porque Él no va a pelear por gente injusta, Él va a pelear por gente justa. ¿Listo? Que Él mismo justifica, obviamente, ¿no? Y dice que hará caer fuego del cielo y los va a consumir, tal cual. ¿Listo? Es decir, que tendrán el mismo final, o sea, donde dice serán arrojados al lago de fuego de azufre, donde está el falso profeta y la bestia, es decir, van a tener el mismo final que la bestia y el falso profeta, destrucción total. ¿Listo, familia? Bueno, espero que haya sido claro. Shmini Atzeret hoy, hablando del número 7 y del número 8 también, y que entendamos estas citas, no solamente de celebrarlas así porque sí, sino que tienen un significado que la misma escritura sustenta y soporta, ¿vale? Que no es nada que uno aquí se esté inventando, sino que es algo que el mismo Señor nos dejó, que hay que estudiar, hay que investigar, hay que avanzar, claro que sí, totalmente.
hay que hacerlo, ¿no? Que esto no se aprende en la noche a la mañana, pero estoy seguro que el Señor en su infinita piedad nos enseña y nos va guiando a todo esto, ¿vale? Amados, entonces, no sé si tienen preguntas, dudas al respecto o ya cortamos aquí para saber. Y si no, pues ya lo dejamos aquí, ¿vale? Entonces, pues yo no veo preguntas, no veo en el chat tampoco preguntas, ni mucho menos. Bueno, ya saben, cualquier cosa me preguntan igualmente por interno, y en lo que pueda también colaborarles o decirles, no hay ningún problema, ¿vale? Si no lo sé, lo busco, lo investigo, y si lo sé, pues se los digo, ¿vale? Entonces, eso es todo, familia. Entonces, hasta aquí quedamos. Que Shabbat Shalom, que el Señor les bendiga, y nos vemos en la próxima. Un abrazo.